Bueno, espero que estén bien. Ya llevamos varios meses de cuarentena. Yo estoy desde principios de marzo encerrado. Pero bueno, supongo que la vamos llevando como se puede. Física. Vamos a estudiar hoy las tres leyes de Newton. Newton fue un físico, un matemático, teólogo, inventor, alquimista inglés, que vivió entre los años 1642 y 1727. Describió la ley de gravitación universal, ¿eh? Y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las tres leyes del movimiento que llevan su nombre, que son las que vamos a estudiar hoy. La primera ley de Newton, el principio de inercia; la segunda ley de Newton es el principio de masa; y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Vamos a ver los tres hoy, están íntimamente ligados unos con otros. Voy a tratar de que no se haga muy extenso la clase y tratar de que veamos las tres leyes en un solo video. Bueno, antes de Newton, eh, se pensaba que los cuerpos, como que estoy mostrando acá arriba, naturalmente tendían a detenerse. Es decir, si un cuerpo se estaba moviendo, listo, de pronto iba perdiendo velocidad y se detenía. Lo veían constantemente, empujás una carreta y se frena al rato, tirás una piedra y la piedra se frena y pierde su movimiento. Decían en aquellos años que los cuerpos tenían una virtud que le llamaban impetus, ¿eh? Un concepto, como pongo yo ahí, del siglo sexto. Cuando perdían esa virtud de moverse ya no se movían más. Y la forma de mantenerlos en movimiento era aplicándoles una fuerza externa. Si a ese cuerpo le aplico una fuerza, yo lo puedo mantener moviéndose. Entonces está claro el concepto. ¿Eh? Bien, ¿qué pasa ahora? Viene Newton y dice, vio lo mismo, que tiraba una piedra, la piedra se frenaba, empujaba un carro y el carro se frenaba al rato, pero él dijo, lo dijo de otra manera. Dijo, los cuerpos, como ese que te estoy mostrando acá, tienden a mantener, perdón, su movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en línea recta y a velocidad constante, indefinidamente. Y ahí van a quedar. Se van a estar moviendo a velocidad constante, en línea recta, indefinidamente. O, si yo no toco nada, no presto el mouse, ahí van a quedar en estado de reposo, indefinidamente. A menos, pongo abajo, que una fuerza externa al cuerpo, después vamos a ver que tiene que ser desbalanceado, obviamente, a menos que una fuerza externa al cuerpo lo saque de ese estado inicial de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eh? O sea que esa fuerza externa al cuerpo le va a modificar el movimiento al cuerpo. En este caso, explica el caso uno, ¿no? De los antiguos, anteriores a Newton. Es decir, ¿se frenaba? Naturalmente no. Se frenaba porque había una fuerza externa que le cambiaba el movimiento. Es lo que dice Newton. ¿Eh? Y lo que va a cambiar es la velocidad, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, supongamos que tenemos un cuerpo desplazándose sobre una superficie de hielo a velocidad constante, como este que tengo yo ahora, y de pronto, hay una fuerza externa al cuerpo y lo frena, como que si ahora estuviera desplazándose en arena. Bueno, en este caso sería la fuerza de rozamiento. Es una fuerza externa al cuerpo, que le cambia el movimiento. O sea, hay una importante diferencia entre cómo veían los anteriores a Newton este comportamiento de los cuerpos en movimiento y cómo lo vio Newton. Eh, Fíjate vos que la forma de cambiarle el movimiento a un cuerpo es aplicar una fuerza. En el ejemplo 4 de arriba, si esos cuerpos se están moviendo a velocidad constante en línea recta, ahí van a quedar indefinidamente. Yo no le apliqué ninguna fuerza a ninguno de los dos cuerpos, por lo tanto no se la voy a cambiar el movimiento que tienen. Ahí va a quedar como lo estoy mostrando ahora en reposo. ¿eh? O si se está moviendo a velocidad constante, como es este caso de acá, ahí va a quedar. Ahora, vamos al caso 5. Si yo le aplico una fuerza externa al cuerpo de abajo, al grande, al gris, mediante
tope que le estoy poniendo acá para que se frene, bueno, lo voy a frenar. ¿Y el de arriba? ¿Por qué lo voy a... ¿Quién está frenando el de arriba? ¿Quién le aplicó una fuerza al cuerpo de arriba? ¿Eh? Va a seguir moviéndose. Seguí el de arriba, olvídate del de abajo y fíjate cómo sigue con su movimiento. ¿Eh? Porque nadie le aplicó ninguna fuerza. Nadie le aplicó una fuerza, nadie le cambió el movimiento. Se estaba moviendo a velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme y sigue así. En cambio el de abajo le aplicó una fuerza, que es esa roja que yo dibujé ahí. Lo frené. ¿Está bien? Bueno, veamos esto. Al cuerpo de abajo le aplico una fuerza y el de arriba no tiene por qué moverse porque no le apliqué ninguna fuerza. Estaba en reposo y se quedó en reposo. Después cae por, este, por la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra y se mueve porque perdió el piso, digamos, pero no se desplaza de izquierda a derecha. Ok, ahí lo tenés en cámara lenta. Vamos entendiendo entonces. Bien. Sigamos. Me tomé la libertad de poner una pelota de Boca. No iba a poner nunca una de River. Vamos a hacer que esa pelota recorra de 1 a 2 a velocidad constante. Mediante un movimiento rectilíneo uniforme. Una línea recta y a velocidad constante. Velocidad 1. Y después le vamos a cambiar el movimiento para que recorra el tramo 2 a 3. También con un movimiento rectilíneo uniforme y a velocidad constante también. Ahí lo tenés. Fíjate, le vamos a aplicar una fuerza para empezar a moverlo. Y después, bueno, supongamos que se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme. En realidad es un movimiento acelerado si le apliqué una fuerza, pero digamos a los fines de que se empiece a mover. Después vamos a un poquito más finito el concepto. Fíjate que ese cuerpo, que es una pelota, se está moviendo del punto 1 al punto 2. A velocidad constante y después en el punto 2 cambia dirección y sentido y se mueve de 2 o 3 en la misma velocidad o lo que llamamos rapidez, ¿no es cierto? Lo sacamos del estado de reposo en el caso 1, logramos de alguna manera que vaya a velocidad constante. En realidad debería ser un movimiento acelerado, por lo que vamos a ver más después en la segunda ley de Newton, pero bueno. Y entonces recorre el tramo 1-2 a una velocidad, por ejemplo, de 100 km por hora. Y el tramo 2-3 también a 100 km por hora. ¿Está bien? Ahí estamos repitiendo el movimiento. Bueno, ahí le cambiamos en el punto 2, le cambiamos la dirección y el sentido. Ahora yo te pregunto, ¿las velocidades 1 y 2 como magnitudes físicas vectoriales son iguales? La rapidez, como yo escribo acá en el tramo 1-2, o sea, la rapidez V1, V corta 1, sin el símbolo de flecha arriba, porque esto para indicar una magnitud física vectorial, acá estoy indicando solamente el módulo o la rapidez de velocidad, va a 100 km por hora. Y en el tramo 2-3 también va a 100 km por hora. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿son las dos velocidades iguales? Bueno, para que lo pienses, ya te lo voy a preguntar en el trabajo práctico. Bien, esto lo experimentamos también muchas veces. Un colectivo, un ómnibus que se viene moviendo a una determinada velocidad constante y de pronto aplica los frenos. ¿Lo viste ahí? Mirá cómo aparece acá. Ahí, la flecha azul, el sentido contrario. Hay una fuerza externa aplicada al cuerpo, que es el ómnibus, y le cambié el movimiento. Yo te puse acá este tipito, esta personita, que va alineada con esta de arriba para que vos veas cómo, si en realidad esta persona nunca cambió su movimiento rectilíneo uniforme. Por eso que se va para adelante cuando frena el colectivo. Fíjate, sigue el de abajo. ¿Ves que sigue? ¿Ves? En ningún momento le aplicaron el freno a él. Entonces, ninguna fuerza externa fue aplicada sobre el hombre y sigue para adelante y se va para adelante en el ómnibus, ¿no? Eso lo experimentamos muchos de nosotros. Fíjate este otro ejemplo, lo puedes hacer en casa, un vaso, ponerle agua por lo que viene ahora. Esto puede ser un vaso, una carta, un naipe. Y arriba un huevo crudo, ¿por qué no? Apoyado ahí. Fíjate que el huevo tiene su masa, su peso, la Tierra lo atrae con una fuerza igual a masa por gravedad, masa del cuerpo y gravedad, aceleración de la gravedad. Caería si no fuera porque está el naipe
sosteniéndolo. Por lo tanto, si hay un equilibrio de fuerzas, acá hay una fuerza hacia arriba, que es esa verde que yo dibujé, que se opone a esta otra y está todo en equilibrio, ¿no? Que es la fuerza que hace el naipe sobre el huevo para mantenerlo ahí. Esto es el tercera ley de Newton. Estamos en la primera todavía. ¿Qué pasa si yo saco el naipe de golpe, aplicándole una fuerza? Aplico esa fuerza. Mira, fíjate el huevo. ¿Qué pasó con el huevo? ¿Quién se movió? Producto de la fuerza aplicada. Le cambié el movimiento al naipe y lo mandé de izquierda a derecha. Y el huevo se movió porque quedó sin piso, no porque le apliqué una fuerza. Es decir, si no me crees, mirá, ponele agua al jarrito este y fíjate cómo lo puedes hacer en casa. ¿Ves? Mirá. Yo le aplico al naipe ese la fuerza, pero no al huevo. Entonces el que le cambia el movimiento es al naipe, al sostén del huevo, y el huevo no. Pero el huevo no se mueve, pero como queda sin piso, cae. Primera ley de Newton. ¿Está bien? Ahí lo tenés de nuevo. Perfecto. Sigamos. Vimos hasta ahora que si a un cuerpo le aplicamos una fuerza y el cuerpo está en reposo o se está moviendo, el resultado es que al aplicarle la fuerza le vamos a cambiar ese movimiento. Lo vamos a sacar del estado de reposo o se va a empezar o si venía moviéndose, le vamos a cambiar el movimiento. Va a ir más rápido, más despacio. Va a cambiar la dirección, el sentido. Bien. Todo cuerpo, dice entonces la primera ley de Newton, en su enunciado, tiende a permanecer en reposo. Tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, salvo que una fuerza exterior desbalanceada lo modifique. Ahora vamos a ver qué quiere decir que sea desbalanceada, todo lo demás. Los anteriores a Newton decía que el cuerpo naturalmente se detenía y que para mantenerlo en reposo constantemente o en movimiento debería aplicarle una fuerza. ¿Está bien? Para mantenerlo en movimiento, si no se frenaba. Bueno, fíjate que la condición que él ha denunciado es que el cuerpo esté en reposo o que se esté moviendo en movimiento rectilíneo uniforme y que además esa fuerza que le aplicamos tiene que estar desbalanceada. ¿Y todo esto por qué? Primero, que para poder experimentar esta primera ley de Newton, el cuerpo tiene que estar o reposo o en movimiento, porque si se está moviendo, en movimiento, digo, rectilíneo uniforme, porque si se está moviendo cambiando su velocidad constantemente, pero entonces no hay nada que demostrar a los fines de la primera ley de Newton. Tiene que estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Lo de movimiento rectilíneo uniforme es válido cuando veamos después el concepto de aceleración en la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Le estamos cambiando el movimiento a un cuerpo que tiene que estar en reposo solamente o en movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, si el movimiento no fuera rectilíneo uniforme, como dije recién, o sea, si estamos moviendo en línea recta, pero no solamente en línea recta, pero su velocidad va cambiando, entonces se está moviendo, cambiando su velocidad constantemente porque no se está moviendo en línea recta, entonces la velocidad es la que está cambiando. ¿Está bien? Y si la que está cambiando es la velocidad, no tenemos la condición de la primera ley de Newton de movimiento rectilíneo uniforme. El caso de un cuerpo que está haciendo un giro sobre una circunferencia, o sea, siguiendo la traza de una circunferencia. Constantemente el vector velocidad, te lo voy a dibujar acá, si un cuerpo que está recorriendo... a ver si puedo escribir. No pude, espera que voy a borrar ahí. Un segundo. A ver ahora. Cuando no quiere escribir, cuando no quiero que escriba, no escribe. Pero bueno, estoy tratando de escribir acá. Ok, no escribe por el momento. Bueno, si está siguiendo un recorrido, una circunferencia, constantemente el vector de velocidad está cambiando, apuntando para distintos lados. La recta de acción de esa magnitud física velocidad está cambiando. Y si eso ocurre, entonces la velocidad cambia. Cuando está acá, llega a esa velocidad. Cuando está acá, lleva a esta otra. Cuando está acá, lleva a esta otra. Y cuando está acá, lleva a esta otra. Constantemente, la recta de acción de la velocidad, que es una magnitud física vectorial, está cambiando. Este cuerpo está haciendo un
recorriendo una circunferencia. Entonces está acelerado, por el solo hecho de que esté cambiando la velocidad en cuanto a su dirección. Bien, y por tercero, la fuerza del cuerpo que se le aplica para que cambiar el movimiento tiene que estar desbalanceada, ¿está bien? Porque si no está desbalanceada, si esa fuerza es la resultante de un sistema de fuerzas aplicada al cuerpo y la resultante es cero, entonces no le estamos aplicando ninguna fuerza. Que esté desbalanceada quiere decir que la fuerza no es cero, en realidad. ¿Está bien? Bien. Veamos ahora cómo influye una misma fuerza aplicada a cuerpos de distinta masa. ¿Qué pasa cuando una misma fuerza se le aplicamos a un cuerpo de 10 kilos, o a uno de 100 o a uno de 1000 kilos? ¿Cómo van a responder esos cuerpos? Fíjate, cuando pasen por la línea roja se le aplica una fuerza, ahí la tenés. Las tres fuerzas iguales, ¿lo ves? Bueno, fíjate que el cuerpo de masa 3 todavía se sigue moviendo. Fue muy difícil frenarlo. Te lo hago de nuevo. En cambio el de arriba, que es muy poca masa, fue muy fácil frenarlo. ¿Ves? ¿Estamos? O sea, misma fuerza al cuerpo de mayor masa, es más difícil frenarlo que al cuerpo de menor masa. Veamos otro ejemplo. Acá. ¿Qué pasa ahora si al mismo cuerpo le aplicamos distintas fuerzas? El mismo cuerpo, fíjate, cuando pasa por acá le aplicamos en ese momento una fuerza cada vez mayor y cuando le aplicamos una fuerza grande lo frenamos enseguida, ¿lo ves? Te lo hago de nuevo. Y fíjate qué difícil es frenarlo al cuerpo cuando le aplicamos la fuerza esa roja de arriba chiquitita. Esto es como, a ver, se está viniendo barranca abajo nuestro automóvil y lo estamos frenando. Hacemos mucha fuerza, lo frenamos en 3 metros y hacemos poca fuerza y lo vamos a frenar por ahí en 100 metros. Es decir, ahora vamos a sacar conclusiones sobre esto que estamos viendo. A mayor fuerza aplicada, es más fácil cambiar el movimiento del cuerpo. Fíjate qué fácil es cambiar el movimiento en el caso 9 con una fuerza grande. Mirá qué fácil se lo cambiamos. Enseguida se lo cambiamos. Freno rápido. El otro sigue dando vuelta ahí arriba. Bien. Sigamos. O sea que cada vez que aplicamos una fuerza desbalanceada al cuerpo, este cambia su velocidad. Si estaba en reposo, va a empezar a moverse y la velocidad pasa de 0, porque estaba en reposo, a distinto de 0 cuando se está moviendo. Ahí lo tenés. ¿Está bien? Por otro lado, si estaba en movimiento, pues entonces la fuerza hará que disminuya o aumente su velocidad. La fuerza aplicada al cuerpo, ¿no es cierto? O que cambie la dirección o el sentido de la velocidad. Ya acordate que la velocidad es una magnitud física vectorial. Allí tenés un caso, y este cuerpo se está moviendo a velocidad constante y le aplica una fuerza y se lo cambia. Son conclusiones que estamos sacando hasta ahora. Cualquiera sea el caso, que el cuerpo estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pasó? Le hemos cambiado la velocidad. Y si le cambiamos la velocidad, eso en física significa aceleración, una nueva magnitud física. Aceleración. Es una magnitud física vectorial. Y es el cambio de velocidad y en qué lapso de tiempo se ha producido ese cambio de velocidad. Yo voy en auto a 100 km por hora por la ruta. Y de pronto digo, pisemos el acelerador para pasar de 100 a 120 km por hora, para pasar a un camión que está delante nuestro. Bueno, ese cambio de velocidad fue de 120 menos 100, o sea, 20 km por hora. Pasé de 100 km por hora a 120 km por hora. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En 10 segundos o en una hora? Porque si tardé una hora en cambiar la velocidad de 100 km por hora a 120 km por hora, y seguramente, primero que tardé más de una hora en pasar al camión. Y segundo, que no es nada seguro, ¿no? Pero fíjate que la aceleración tiene que ver con cuánto tiempo se tardó en cambiar la velocidad. Si yo cambio la velocidad de 100 km por hora a 120 km por hora en 10 segundos, aceleré rápido, pero si la cambié de 100 km por hora a 120 km por hora, no en 10 segundos, sino en un minuto, y la velocidad fue cambiando despacito, a medida que transcurría el tiempo, cada vez más, hasta llegar a 120, y la aceleración no era tanto. ¿Está bien? Bueno. Así que, como cada vez que aplicamos una fuerza a un cuerpo le cambiamos la velocidad, y como la velocidad tiene que ver con la aceleración, o la aceleración tiene que ver con el cambio de velocidad, entonces podemos decir,
que cada vez que a un cuerpo le aplicamos una fuerza F desbalanceada, el cuerpo adquiere una cierta aceleración o un cambio de velocidad. Y esa aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza resultante, a la fuerza que le hemos aplicado, es proporcional, y en la dirección de esta fuerza. Esto lo vamos a ver después. Que sea proporcional quiere decir que a mayor fuerza, mayor es la aceleración. Sería directamente proporcional, pero acá hasta ahora proporcional. Ahora vamos a ver más adelante la diferencia entre directamente proporcional e inversamente proporcional. La pregunta ahora es, ¿cómo se relaciona esa aceleración con la masa del cuerpo y la fuerza? Tengo tres magnitudes físicas. Fuerza, que le aplico al cuerpo, la masa del cuerpo y la aceleración que el cuerpo ese adquiere producto de que yo le cambié el movimiento mediante la aplicación de una fuerza externa y desbalanceada. Para poder vislumbrar cuál es la relación matemática que relaciona la fuerza con la masa y la aceleración, nos metemos entonces en la segunda ley de Newton. Pero antes, veamos el concepto de aceleración. ¿Cómo se calcula? La aceleración en cinemática, que es el estudio de los movimientos de los cuerpos, donde no interesa si el cuerpo es grande o pequeño en cuanto a la cantidad de masa, sino que en este caso cómo cambia la velocidad y cuánto tiempo tardó en cambiar la velocidad en el caso de la aceleración. La aceleración se calcula así como te estoy escribiendo yo acá. La velocidad final después del movimiento menos la velocidad inicial antes de empezar el movimiento, dividido el tiempo final, es decir, cuando se produce esa velocidad final, y el tiempo inicial cuando empiezo a contar. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas. Este cuerpo está en reposo, está quieto, velocidad inicial 0, y yo pongo el cronómetro preparado listo ya 0, empiezo a contar. Y el cuerpo, a producto de que le apliqué una fuerza, se acelera, cambia su velocidad. Ahí lo tenés. Y ahí corto, digo, a los 4 segundos iba a 8 metros por segundo, sobre segundo. Pasó de 0 metros sobre segundo a 8 metros sobre segundo y tardó en hacer ese cambio de velocidad 4 segundos. Es decir, yo tengo todo para poder calcular esto, la aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad final es 8, ahí lo tengo, menos la velocidad inicial, que es 0. Todo eso dividido el tiempo al final, que es 4 segundos, menos el tiempo inicial, que era 0. Me queda 8 menos 0,8, 4 menos 0,4, 8 dividido 4, 2 metros sobre segundo, arriba el numerador, dividido segundo, en el denominador, ahí lo tenés, y este segundo con este segundo se multiplican entre sí y queda 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de medida de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. En este caso da 2. ¿Qué quiere decir 2 metros sobre segundo al cuadrado? Eso significa que la velocidad del cuerpo se incrementa en 2 metros sobre segundo cada segundo que transcurre. ¿Está bien? Cada segundo que transcurre, ese cuerpo se está moviendo a 2 metros sobre segundo más de lo que tenía antes. Si vos haces una tablita, ¿está bien? Podés llegar a esta conclusión que yo hice acá, donde la aceleración siempre es la misma. Y si querés calcular cuánto espacio recorrió al cabo del primer segundo, o entre el primero y el segundo segundo, o cuando pasó de 2 a 3 segundos, o cuando transcurrieron entre 3 y 4 segundos, vas a ver que cada vez que transcurrió un segundo, recorre cada vez más distancia. Es decir, acá recorrió 1 metro en un segundo, acá 4 metros en un segundo, acá 9 metros en un segundo. Acá en un segundo hizo 16 metros. Ves que cada vez más rápido, porque está acelerado. Esto lo puedes calcular, dado que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, línea recta, y la velocidad va cambiando a una aceleración que es constante, no cambia la aceleración. En este caso siempre es 2 metros sobre segundo. Y es distancia igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Distancia inicial la tomo 0 contando desde acá, 0.
el tiempo, la velocidad inicial cero, cero por lo que venga cero, porque la velocidad inicial es cero, y me queda que distancia recorrida es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, yo conozco la distancia que recorrió y cuánto tardó en recorrerla, puedo calcular la aceleración. Después vamos a hacer un caso práctico. ¿Eh? Bueno, ese es el concepto de aceleración. Pregunto si la aceleración puede ser negativa. ¿Qué contestás a eso? ¿La aceleración puede ser negativa? ¿Puede ser negativo esto? Y por supuesto que sí. Porque imagínate que yo paso de 100 kilómetros por hora a 120, a 80, perdón, por decir algo. Es decir, iba a 100 kilómetros por hora y de pronto empiezo a frenar y voy a 80 kilómetros por hora. Y tardé en hacer eso una hora. ¿Cuál es la aceleración? Velocidad final 80. Menos velocidad inicial 100. Dividido esa hora que tardé en recorrer. 80 menos 100 menos 20 kilómetros sobre hora cuadrada, por ejemplo. La aceleración es negativa. O sea, cuando un móvil se está moviendo con una aceleración negativa, cada vez a medida que pasa el tiempo, su velocidad disminuye más. Se está frenando. Eso es aceleración negativa. ¿Está bien? Sigamos. Bien. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? ¿Qué pasaba cuando un cuerpo, a distintos cuerpos de masas distintas, le aplicábamos la misma fuerza? El de mayor masa era más difícil cambiar el movimiento y tardaba mucho más tiempo o se desplazaba mucho más antes de frenarse. ¿Te acordás? Era más difícil frenar a este que frenar a ese. Es más difícil frenar una locomotora que viene a 5 kilómetros por hora que frenar una pelota de fútbol que viene a 5 kilómetros por hora o frenar un auto que viene a 5 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces, al tener mayor masa, el cuerpo, para igual fuerza aplicada, cuando la masa del cuerpo es mayor, es más difícil cambiar el movimiento. Decimos que el cuerpo tiene más inercia o masa inercial, como la llamó Newton. Es más difícil cambiar el movimiento a cuerpos que tienen más masa que a cuerpos que tienen menos masa. También vimos, en los ejemplos 7 a 9, hace unos minutos, cómo respondía el mismo cuerpo a fuerzas distintas que le habíamos aplicado. Y llegamos a la conclusión de que cuando el cuerpo, lo hicimos experimentalmente, cuando al cuerpo le aplicamos una fuerza grande, le cambiamos el movimiento rapidísimo. O sea, es re fácil cambiarle el movimiento a un cuerpo cuando la fuerza es grande. Cuando mayor es la fuerza que le aplicamos a un cuerpo, más fácil es cambiarle el movimiento a ese cuerpo. Acá la fuerza era muy pequeña, arriba en el ejemplo 7, y ese cuerpo tardó mucho en detenerse. Y al cuerpo mismo, del caso 7 en el caso 9, una fuerza muy grande, y el cuerpo se detuvo enseguida. Entonces, ¿qué tenemos de conclusión ahora? Llegamos a la conclusión de que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ahora te voy a explicar qué es eso, porque tiene que ver con el enunciado de la segunda ley de Newton. La aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto quiere decir que cuanto mayor es la masa del cuerpo, menor es la aceleración que adquiere el cuerpo para igual fuerza aplicada. Cuando mayor es la masa, acá, menor es la aceleración que adquiere el cuerpo a igual fuerza, cuanto mayor es la masa. Menor aceleración quiere decir que el cambio de la velocidad no es tan brusco y tarda mucho más en detenerse en este caso. Eso significa. ¿Está bien? Ahí tenemos el cuerpo de masa m, que le aplicamos una fuerza F, y otro cuerpo, acá, de masa m muy grande, que le aplicamos la misma fuerza. ¿Cuál de ustedes creen que cambia su velocidad más rápido? ¿Este que es chiquitito en cuanto a la masa? ¿O este que tiene mucho más masa? Y este que tiene mucho más masa es más difícil cambiarle el movimiento. Por lo tanto, si la velocidad no cambia tan rápido, la aceleración es muy pequeña. Porque la velocidad de ese cuerpo no va a cambiar tan rápido. Es el ejemplo este que te puse acá. Espera que te vuelvo para atrás. Si lo encuentro ahí. Acá. ¿Lo ves? Fíjate el tercero. La misma fuerza
Mirá lo que tardo en cambiarle, o el tiempo, la distancia que recorre hasta que lo freno, porque tiene mucha masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, eh, ¿dónde estábamos? Perdón. Estábamos... Bueno, así que... no, pero yo estaba, espérate, déjame que me perdí. Ay, ¿dónde estábamos? Bueno, déjame, perdón, que me mareé. Espera que no sé dónde estaba. ¿Dónde estaba? Dame un segundito. Bueno, bueno, eso lo vimos. Si el cuerpo está en reposo, bueno, ya vamos a llegar. Cada vez que aplicamos una fuerza de balancear el cuerpo, este cambia su velocidad. ¿Está bien? Si estaba en reposo, empieza a moverse y la velocidad pasa de cero a no ser cero, en movimiento, ahí lo tenés. Al cuerpo de arriba no le apliqué ninguna fuerza, así que sigue en reposo. Lo que pasa es que se cae porque no tiene más piso. Si el cuerpo está en movimiento, entonces la fuerza que le estamos aplicando va a hacer que disminuya o aumente su velocidad. En este caso, fíjate, movimiento rectilíneo uniforme, fuerza aplicada, le cambié la velocidad y lo frené. ¿Está bien? Cualquiera sea el caso, esto es la aceleración, que es una magnitud física vectorial, dijimos. ¿Cómo se relacionaban? Aprendimos a calcularla. Hicimos un ejercicio ahí como para que vos veas cómo a medida que pasa otro segundo, cada vez recorre más tiempo, más distancia en ese segundo. Dijimos que la aceleración podía ser negativa y estamos interpretando esto. Y en el primer caso dijimos que cuando el cuerpo tiene mucha masa es más difícil cambiarle el movimiento que cuando el cuerpo tiene poca masa. Y después hicimos algunos ejercicios, experimentos, y vimos que cuando la fuerza que le aplicábamos al mismo cuerpo era mayor, era más fácil cambiar el movimiento. Así que bueno, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Cuanto mayor es la masa, dijimos, cuanto más grande es la masa, menor es la aceleración que adquiere el cuerpo. Es decir, tarda mucho más en cambiar la velocidad. Ahí tenés, esto lo habíamos visto. Mayor masa, entonces, a igual fuerza, la aceleración es pequeña. Más difícil cambiar el movimiento. Pero la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Acá dice inversamente proporcional y ahora dice directamente proporcional. O sea que cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración que adquiere el cuerpo para cuerpos de igual masa. Ahí tenés el mismo cuerpo. A este le aplicamos una fuerza chiquitita y a este una fuerza enorme. Obviamente, el segundo va a cambiar su movimiento mucho más rápido. Darle una pequeña patada a una pelota de fútbol o un terrible patadón y la pelota va a cambiar su velocidad muy rápido. En pocos segundos ya se va a estar desplazando a 100 km por hora. Mayor la aceleración. Bueno, así que vamos a relacionar las tres magnitudes físicas que están involucradas acá, fuerza, masa y aceleración, mediante una expresión matemática para la segunda ley de Newton, que es así. Aceleración igual a fuerza sobre masa. ¿Sí? Y acá tiene mucho que ver lo que escribimos acá arriba, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Fíjate, cuando aumenta la masa, disminuye la aceleración. Estoy dividiendo por un número más grande. Ese cociente es menor. Cuando aumenta la masa, disminuye la aceleración. Y si disminuye la masa, aumenta la aceleración. Estoy dividiendo por un número más pequeño. El cociente es un número más grande. Eso quiere decir que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. ¿Está bien? Ahora, como decíamos antes, o dijimos en el punto 2, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Cuanto mayor fuerza le aplico a un mismo cuerpo, más aceleración adquiere ese cuerpo. Caso 2. Y acá lo vemos. Yo hago esta cuenta, pero en vez de poner F, qué sé yo, 10, pongo F20. 20 dividido lo que era es un número más grande que si hago 10 dividido lo que sea. Es un número más grande. Cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Son directamente proporcionales a la fuerza aplicada. La aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. Si querés escribirlo de otra manera y te resulta más
conocido, despejando la m, pasándola de este lado de la igualdad, multiplicando la aceleración, te queda fuerza igual a masa por aceleración. Y esa es la expresión matemática de la segunda ley de Newton. Si a un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F desbalanceada, el cuerpo adquiere una aceleración A que es directamente proporcional a la fuerza aplicada, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Este es el enunciado de la segunda ley de Newton. A estas conclusiones llegó Newton. A un mismo cuerpo, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración, y a cuerpos de distinta masa, cuanto mayor es la masa del cuerpo, menor es la aceleración o el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Acá está implícito el concepto de masa como una propiedad de la materia que tienen todos los cuerpos, y tiene que ver con cómo se oponen los cuerpos a la que le cambiemos el movimiento. Y eso lo llamó Newton masa inercial. ¿Qué es la masa inercial? Es la resistencia que ofrece un cuerpo a que le cambiemos el movimiento. Tiene que ver con la masa, o sea, la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Los cuerpos de mayor masa se resisten más a los que le cambiemos el movimiento. ¿Está bien? Como el ejemplo que dijimos recién, una locomotora que viene a 5 km por hora. Yo me paro delante, no me va a pisar, la trato de frenar, pero me va a arrastrar. La voy a terminar frenando, te lo puedo asegurar. Pero me va a arrastrar. Una pelota de fútbol a 5 km por hora que viene, la paro enseguida. Tiene menos masa inercial que una locomotora. No hay que confundir masa de un cuerpo con su peso. Son magnitudes físicas distintas. Ahora vamos a ir a lo de masa y peso, pero primero, que esto lo hacemos en el aula, ahora este año no podemos, un dispositivo, este es un carrito que lo vamos a traccionar para que se acelere. Acá vamos a colgar un cuerpo por esa soga, un tope para que el carrito no pase de ahí. El carrito va a recorrer una distancia D hasta que se detiene. El cuerpo que vamos a colgar acá también va a recorrer una distancia D, siempre y cuando la soga no se estire. Acá tenemos la masa del cuerpo, que sería el carrito con lo que le pongamos adentro. Acá colgamos una masa 2, que va a generar una fuerza, masa por gravedad, fuerza de atracción gravitacional sobre ese cuerpo de masa M2. Entonces, este carrito, si le aplico esa fuerza, que es masa 2 por gravedad, no vamos a hacer acá el estudio de las tensiones que hay en las cuerdas y todo lo demás, pero las conclusiones es que esa fuerza no es ni más ni menos que masa 2 por gravedad. Todo este sistema está acelerado, el sistema de masa 1 más masa 2, el sistema está acelerado con la misma aceleración que es A. O sea, si este cuerpo, que este carrito se desplaza de acá hasta acá aceleradamente, esa misma aceleración, ese mismo cambio de velocidad lo va a sufrir también la masa 2, lo va a experimentar la masa 2. O sea que ambos tienen la misma aceleración. No vamos a hacer el cálculo acá. Cuando empezamos a contar, que liberamos el carrito, estamos en el tiempo 0, velocidad inicial 0. Ahí lo soltamos, se acelera y llega a su tope, y ahí computamos el tiempo final con el cronómetro. ¿Está bien? Y hacemos esto varias veces y estamos viendo entonces cuánto tiempo tardó, y con lo que habíamos visto antes, que la distancia recorrida es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, velocidad va variando, línea recta, y la aceleración es constante. Podemos despejar de acá la aceleración y la podemos calcular multiplicando haciendo dos veces la distancia dividido el tiempo al cuadrado, despejando de acá la aceleración. De esa manera podemos armar un cuadrito y vamos viendo cómo para distintas masas acá que podemos experimentar, vamos soltando el dispositivo para que se mueva, computamos el tiempo que tardó. Por ejemplo, yo acá puse varios, puedes hacer, cuanto más hagas mejor, y vas computando los tiempos, ¿ves? Acá, 1.28, 1.56. Está claro que si yo le pongo una mayor masa, acá, en vez de 4 kilos, 6 kilos, y sigue siendo colgado medio kilo acá, lo mismo, va a ser más difícil cambiar el movimiento cuando hay 6 kilos que cuando hay 4.
Si es más difícil cambiarle movimiento cuando hay 6 kilos que cuando hay 4, entonces se supone que va a tardar más tiempo en llegar de acá a acá, cuando acá pongo 6 kilos, que cuando pongo 4. ¿Se entiende? Bien, ahora bien, perdón. Puedes hacer varias veces esto y calcular la aceleración de esta forma. Y si vos haces la masa que pusiste acá, carrito más lo que pusiste, por aceleración que la acabas de determinar computando el tiempo y usando esta ecuación, si haces masa por aceleración te va a dar un número que en este caso a mí me dio 4,88 newton, 4,92, 4,90, es 4 por 1,22, 6 por 0,82, 4,92, 10 por 0,49, 4,9. Y estos números, estos valores son prácticamente los mismos si no hay mucho error en el método. Y esto es masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, fuerza. Es decir, este valor, que es la fuerza, que se le aplicó al cuerpo de masa M1, sea cual sea, multiplicado por la aceleración que adquirió ese cuerpo. Fíjate que las aceleraciones fueron distintas. Cuanto más masa, menor aceleración para igual fuerza, ¿no es cierto? ¿Está bien? Fíjate que la fuerza es 4,91 newtons, la que está colgada acá, la que estoy aplicando ahí. ¿Se entiende? Bueno, acá yo descarté algún valor que me dio muy distinto del resto, hay un error del 6%. Si yo comparo esta fuerza, que la puedo calcular, masa 2 es 0,5 kilos. Por gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado me da 4,91 esa cuenta. Yo comparo el 4,88 con el 4,91, tengo un error del 0,06% por defecto, me quedé corto. Y así cada experimento. Bueno, este experimento ahí me dio 6% de diferencia. Lo descarto. Algo pasó, hicimos algo mal. Bueno, vos haces varios ensayos de estos y vas viendo cómo este número se va repitiendo y se aproxima a lo que sería masa 1 por aceleración para cada caso. Acá yo saqué un promedio de estos tres, que me dio 4,90. Bien. Vos podés hacer lo mismo, pero ahora lo que puedes hacer es dejar fijo esto, M1 acá. Seguís con 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Y lo que vas cambiando es el que le colgás acá. Es decir, estás haciendo para un mismo cuerpo distintas fuerzas. Y vas haciendo lo mismo. Y siempre tenés que llegar a la misma conclusión de que si vos multiplicás la masa del cuerpo por la aceleración que adquirió, entonces te va a dar la fuerza que le aplicaste. Que es la segunda ley de Newton, Bien. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? Si tenemos un cuerpo de masa M que está suspendido en un campo gravitacional como el de la Tierra, como te muestro yo acá, ¿ves? Ese cuerpo de masa M, sobre ese cuerpo actúa una fuerza que es la fuerza de atracción gravitacional, que es esa rojita que yo te marqué acá. ¿Está bien? Pero entonces, si esto es así, yo tengo una fuerza rojita ahí, la fuerza de atracción gravitacional, aplicada sobre un cuerpo de masa M, es decir, segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. No es necesario que este cuerpo esté suspendido en el aire, puede estar apoyado en una mesa. Y también la Tierra lo está atrayendo con una cierta fuerza hacia abajo, que es el peso del cuerpo. Bien, haciendo una analogía con la segunda ley de Newton, fíjate vos que yo puedo escribir en vez de fuerza igual a masa por aceleración. ¿La aceleración cuál es? Con que este cuerpo está siendo atraído. Es la aceleración de la gravedad. G. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado en el Ecuador. O aproximadamente. Bueno, fuerza igual a masa por aceleración. O peso, que es una fuerza igual a masa por gravedad. Esta es la otra forma de escribir la ecuación de Newton, la segunda ley. Y tengan presente que el peso es una fuerza, ¿no es cierto? Obvio. Bueno, ahí tenés la misma. Peso igual a masa por gravedad. Y acá hay una fuerza que se opone, tercera ley de Newton, después lo vamos a ver. Que es la reacción normal al plano, que es que la fuerza que hace la mesa sobre el cuerpo para que el cuerpo no se caiga. Si tiene una estructura suficiente para soportar ese peso, la mesa está haciendo una fuerza para arriba, igual en módulo al peso del cuerpo, pero de sentido contrario.
Bien, pero tengamos presente que la masa del cuerpo varía, no varía si yo me voy de un lugar a otro, pero sí lo que varía es el peso. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad del lugar. Yo tengo, para calcular el peso tengo que multiplicar la masa por la gravedad. Y la gravedad en la Tierra no es la misma que en la Luna, la gravedad en el Ecuador no es lo mismo que en el Polo, la gravedad en Saturno o en Júpiter no es lo mismo que en la Tierra o en la Luna. Entonces, yo me llevo mi masa a la Tierra, a la Luna o a Júpiter. Pero lo que cambia es que en Júpiter, en la Luna o en la Tierra yo peso distinto. Porque para calcular el peso tengo que multiplicar la masa, que siempre es la misma, por una gravedad, por una aceleración de la gravedad que va a cambiar el número de acuerdo a donde yo esté. Y ahí te lo muestro, ¿ves? Fíjate vos, si estuviéramos en la Tierra, donde la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa de la persona es de 50 kilos, entonces yo puedo calcular el peso mío, 50 kilos de masa, multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad en este caso. Esto es una ley de Newton, masa por gravedad. 50 kilos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, 490 da esto. ¿Qué cosa? Newtons. Cada vez que yo multiplico kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, obtengo una unidad para la fuerza, unidad de medida que es el Newton. O sea que Newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o lo que se dice es la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es una definición elegante de la unidad Newton para fuerzas. Ahora bien, yo peso 490 newtons en la Tierra, son más o menos 49 kilos. Ahora bien, si yo estoy en la Luna, donde la gravedad, la aceleración de la gravedad es otra, yo no multiplico por 9,81 mis 50 kilos de masa, lo multiplico por 1,62. Me da un número más chico, me da 81 newtons, no 490. Yo en la Luna peso menos que en la Tierra. En la Luna siento como que yo pesara 8 kilos nada más. Bueno, les explico, les aclaro que yo no peso 50 kilos, ¿no? Peso un poco más, pero es un ejemplo. Bien, si me voy a Júpiter, donde la aceleración de la gravedad es de 24,7 metros sobre segundo al cuadrado, 24,8 casi, es enorme. Si yo multiplico mi masa por la aceleración de la gravedad en Júpiter, me da 1240 newtons, es decir, casi 124 kilos, más o menos. Yo peso 124 kilogramos fuerza en Júpiter, solamente 49 kilogramos fuerza en la Tierra y 8 kilogramos fuerza en la Luna. ¿Está bien? Peso distinto según donde esté y peso distinto dependiendo de la gravedad del lugar donde yo estoy. Pero mi masa siempre es de 50 kilos. Yo me la llevo a todos lados. Así que cuando vos decís que engordaste, lo que hiciste es aumentaste tu masa. Y después pesarás 490 newton o 49 kilos, 8 kilos o 124 kilos, depende de dónde estés. O sea, no te vayas a pesar a Júpiter porque vas a pesar mucho. Y si querés, estás haciendo régimen y te sentís que ya avanzaste mucho y querés engañarlo a tu nutricionista, decile, llevale, me pesé en la luna pesé 8 kilos en vez de 49. En realidad estás como antes, ¿estamos de acuerdo? Tenés una masa de 50 kilos. Bien, fíjate vos lo que hicimos recién. Cada vez que vos usás para multiplicar masa por aceleración, la masa la usás en kilogramos, las unidades, y la aceleración en metros segundo al cuadrado, cuando multiplicas te da un newton. Así que newton es una unidad para la magnitud física fuerza, que resulta de multiplicar kilogramos de masa por aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y como te dije recién, Newton es la fuerza que hay que aplicarle a un cuerpo de una masa de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la definición de la unidad de medida Newton. Bueno, acá te dejo unos ejercicios de la segunda ley de Newton para que vos los veas, el enunciado y cómo los resolvimos. Siempre haces el diagrama para interpretar el enunciado y después el cálculo. Fíjate cómo lo resolví. Acá tenés fuerza, masa, aceleración y velocidad. ¿Está bien? Y distancia recorrida también. Fíjate, esto es más difícil que el 2 o que el 1, pero bueno, te los dejo ahí planteados para que vos los veas y a ver qué dificultad tenés en entenderlos.
Hay una tercera ley de Newton que es el principio de acción y reacción que dice, si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza F, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza de igual intensidad pero de sentido contrario. Repito, si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza F, o sea que hay dos cuerpos involucrados, si este cuerpo le está aplicando a este otro una fuerza F, el segundo, le está aplicando al primero también una fuerza que vale F, o el mismo módulo, pero de sentido contrario. Veámoslo acá. Acá tengo una persona remando, va a hacer fuerza con el remo en ese sentido para avanzar. El remo lo va a mover así, como lo estamos mirando de izquierda a derecha. Y entonces el agua va a hacer una fuerza contraria de la misma intensidad sobre el remo y lo va a hacer mover el bote. ¿Ves? A la primera fuerza la llamo acción, que es la que el remo hace sobre el bote, sobre el agua y el agua sobre el remo. Y me lleva el bote para allá. ¿Está bien? Lo experimentamos todos y alguna vez nos hemos subido a un bote, a un salvavidas. Lo mismo podemos hacer acá. Esto es más sencillo. Si tenés una pelota donde pararte o tenés un skate y apoyate en la pared y empujá la pared. Empujala. A esa fuerza la llamamos acción. Si yo empujo la pared me empuja a mí con una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Ves? Y salgo para el otro lado. Salgo rodando. ¿Ves? Porque la pared me está empujando. ¿Por qué? Porque yo empujé la pared. Esa es la tercera ley de Newton. Así de sencillo. Acá también tenemos un globo donde está inflado. Y acá tenemos una soga. Y acá tenemos un sorbete con una cinta sujetado al globo. Está enhebrado la soga por el sorbete. ¿Y qué pasa? Está inflado. Si yo suelto y libero el aire empuja el globo y el globo empuja el aire. El globo cuando se desinfla empuja el aire, que lo hace salir, y el aire, como con respuesta a que el globo empujó el aire empuja el globo. Y él lo mueve. Esa es la acción y esta es la reacción. Y el globo se va para allá. Que todos lo experimentamos, ¿no? Inflás el globo, lo soltás y se va. Bueno, acá lo podemos hacer más divertido en casa ahora que estamos en pandemia con los chicos. Carrera de globos. ¿Dale? Muy sencillo. Un sorbete, cinta y dos globos o varios. Una soga atada de un extremo al otro de la habitación. Varias soguitas. Preparo ahorita ya, todo el mundo infla el globo. Cuando dicen ya lo sueltan y a ver cuál es el globo que llega más rápido o antes a la pared, la otra pared. Y estás aplicando la tercera ley de Newton. Si queremos resumir, en este caso, ¿qué tenemos? Ese camión apoyado en el piso. Entonces, como primera ley de Newton, tenemos que el camión está en reposo y si no se mueve, ahí va a quedar. Va a quedar en reposo porque no hay ninguna fuerza aplicada en este momento externa al camión sobre el camión. Pero también tenemos la tercera ley de Newton. El camión está haciendo una fuerza hacia abajo, atraído por la Tierra, la fuerza de atracción gravitacional, y por tercera ley de Newton, si el camión está haciendo una fuerza sobre el piso está haciendo una fuerza sobre el camión. Ahí la tenés. Y se equilibran y el camión queda donde está. Si el asfalto no es suficientemente fuerte para soportar el peso del camión, esto se hundiría. La fuerza de acción sería mayor que la reacción y se caería. No es el caso, así que acá tenemos primera ley de Newton y tercera ley de Newton. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un camión que se está moviendo a velocidad constante. ¿Cuál es la ley de Newton se aplica acá, en este caso? ¿Cuál? ¿Te salió? La primera. ¿Por qué la primera? Porque el camión se está moviendo a velocidad constante y siempre sigue así. Dice, todo cuerpo tiene que permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante y línea recta, salvo que una fuerza externa al cuerpo y desbalanceada lo modifique el movimiento. No hay ninguna fuerza acá, el cuerpo no modificó su movimiento, el camión sigue como está. Se aplica la primera ley de Newton. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué está ocurriendo acá? Hay un camión que viene a velocidad constante y de pronto, ahí está. ¿Lo viste? Mirá. Ahí.
Aplica los frenos y frena. Fíjate que justo cuando aplica los frenos aparece una persona que se le cruza, ahí está, distraída, no hay que cruzar la calle mirando el celular, y el camión frena. ¿Qué ley aplica acá de las leyes de Newton? ¿Se salió? La segunda. ¿Por qué? Porque el cuerpo venía moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Le aplicamos una fuerza externa, se lo cambiamos. Esa fuerza estaba desbalanceada. Si no, no se hubiera frenado el camión. ¿Eh? Le cambió la velocidad. Venía de una cierta velocidad y de pronto empezó a ir más lento hasta que se frenó. ¿Eh? Y esa fuerza, en definitiva, va a ser directamente proporcional a la aceleración. O la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza. Cuanto más fuerza apliquemos, más rápido lo frenamos. Más aceleración va a tener negativa, porque se está frenando. Y inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Cuanto más pesado sea el camión, está cargado o vacío, más difícil va a ser frenarlo. Y eso lo hemos experimentado muchas veces, ¿no? Bueno, creo que con esto ya tenemos un pantallazo bastante claro de las tres leyes de Newton, cómo se relacionan entre ellas. Así que bueno, si te gustó el video, dale un like, comentalo, compartilo y cualquier duda me escribís y nos vemos en la próxima clase.